Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Soy el pastor Endel Álvarez de la ciudad de Carora, de la iglesia Betel. Quiero en esta hora dar un cordial saludo a todos los que nos están sintonizando a través de este canal para bendecir sus vidas en esta mañana. Hoy tenemos el privilegio, tenemos la oportunidad de dar un mensaje, una palabra al pueblo que tanto lo está necesitando. Así que quiero que vamos a nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová dijo a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificios a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que ha de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como Jehová le dijo, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, úngelo, porque este es. Y Samuel tomó del cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Qué bueno es esta palabra, donde hoy quiero hablarles acerca del gigante, o de los gigantes que se nos levantan en este tiempo. Gigantes donde vemos a un mundo que entra en pánico, vemos al mundo que entra en una situación crítica, donde la gente está desesperada, donde hay miedo, donde hay temor, donde cada día se acrecenta más la falta de fe, cada día la gente no haya que hacer, es desesperado, hay desesperación, y es lo que está pasando prácticamente a nivel mundial, a nivel de familia, a nivel de hogares, a nivel de iglesia, a nivel de cualquier situación donde la gente hoy se encuentra en una situación donde necesita reconocer a Dios, a Jesús como su único y suficiente Salvador. Quiero hablarles en esta mañana, y a los que en este momento se están conectando a este canal,
acerca de cómo vencer los gigantes o venciendo nuestros gigantes. Se nos levantan gigantes en esta situación, como dije ya, gigantes de temor, gigantes de miedo, gigantes de angustia. La gente anda traumatizada, hay familias que están desesperadas por lo que está aconteciendo. Pero déjame decirte, amado hermano, amada iglesia, que lo que está pasando en este tiempo son los principios que habla la Biblia. Pero aparte de que esos principios están establecidos y la iglesia está en este lugar, nosotros necesitamos creer en el Rey de Reyes y Señor de Señores, creer en su palabra, creer en la Biblia, creer como familia, como mujeres que están en casa, como aquellas mujeres que tienen que día a día luchar con su matrimonio. También tenemos que entender que Dios es el único que puede salvar y puede sacarnos de una situación crítica y difícil. Aquí tenemos el caso de David. Dice la Biblia que cuando David fue ungido, ya Saúl había sido desechado. Dice la Biblia que Dios le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Levántate y vete a un lugar, a Belén, y ahí te voy a decir dónde vas a ungir o a quién vas a ungir como rey, que reine en lugar de Saúl. Vemos que Dios levanta en este momento, en este instante, un David que estaba prácticamente entre las ovejas, pero que a mí me llama la atención mucho cuando dice que Isaí llama al sacrificio 7 hijos suyos, pero en ningún momento había hablado acerca de David. Yo pienso que para David, aun sin darse cuenta, ya había enfrentado su primer gigante. ¿Cuál era el gigante que David había presentado en ese momento? Era el gigante de que quizás no creía en él. Quizás había sido desechado por su papá, no lo sé. Pero aquí podemos ver que Isaí había llamado a sus hijos, pero menos a David. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Pero yo creo que para Dios glorificarse siempre va a levantar a alguien que aun cuando la gente no crea, cuando la gente no cree en ti, siempre te va a levantar para que seas bendecido y seas de bendición a otras personas. Una vez que David es ungido, entonces dice la Biblia en el capítulo 16 de Primera de Samuel, más adelante podemos encontrar una poderosa historia donde Dios habla. Prácticamente, en el capítulo 17 se levanta ese David que hace historia en el caso de destruir al gigante. Pero ¿qué pasa acá? Siempre he dicho, para un gigante se necesita un David. Para un gigante se necesita un hombre ungido por Dios. Para un gigante siempre se necesita a alguien que tenga la voz de Dios, a alguien que tenga la palabra de Dios, a alguien que confíe en el Señor para poder vencer al gigante, para poder vencer la desesperación, para poder vencer el miedo, para poder vencer el terror. Dice la Biblia que en el capítulo 17 de 1 Samuel, dice: los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Esfedarmín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban del lado del monte e Israel estaba sobre el otro monte, y al otro lado de ellos, y en el medio estaba el valle entre ellos. Salió del campamento, óigame bien, un filisteo, un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Traía un casco de bronce y en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota eran 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. ¿Sabe qué me llama la atención en este caso?
que la Biblia habla la característica que tenía Goliat. Dice que toda su vestidura, el tamaño, la magnitud de este guerrero, hoy día pareciera que se están levantando Goliat nuevamente. Se están levantando Goliat en la historia donde la característica es similar. La gente comienza a decir, esto te va a matar, tienes que tener miedo, esto te va a llevar a una situación crítica, donde se levantan gigantes con características como diciendo, no tiene solución tu hogar, no tiene solución tu matrimonio, no tiene solución tu familia, tu esposo ya no tiene remedio, tus hijos están perdidos. Parece que se levanta o se repite la misma historia, los tamaños de los gigantes. Es necesario entender que cuando la Biblia reseña la magnitud, también te va a enseñar la magnitud del poder de Dios. Dios tiene un poder sobrenatural, y es lo que Dios quiere enseñarnos en este tiempo. Aun cuando veamos los gigantes, aun cuando veamos sus características, que es grande, que es poderoso, que es un paladín, que es algo que es invencible, déjame decirte que para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible, y para el que cree, dice la Biblia, todo es posible, porque creemos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso la Biblia habla y dice que este paladín insultaba al pueblo de Israel, lo desafiaba, le decía, envíeme un hombre que pelee contra mí, envíeme un hombre, hay alguien ahí que tenga valor, hay alguien ahí que tenga fe, hay alguien ahí que realmente pueda vencerme. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia dice que los ejércitos de Israel huían, Saúl huía ante la presencia de ese paladín, pero ¿sabe qué? Dios estaba preparando a alguien, había preparado a alguien en ese momento llamado David, lo había ungido para demostrar al pueblo que Dios no salva con espada, lanza y jabalina, que Dios salva con su poder y salva con aquel que le cree a él en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe qué? Dios dice en la Biblia que cuando el pueblo estaba en esas situaciones, Dios preparó a David, se fue a ese lugar enviado por su padre a llevarle provisión a sus hermanos en la guerra, y dice la Biblia que cuando David llega al lugar, David llega donde estaba el gigante, donde David llega ahí en ese momento donde el gigante estaba amenazando, dice la palabra que David escuchó la voz del gigante, escuchó las mismas palabras. ¿Y sabe cuántas veces hacía el gigante prácticamente durante 40 días? Dice que 2 veces por día, durante 40 días este paladín amenazaba al pueblo. En una cuarentena, escúchame bien, en una cuarentena ahí estaba el gigante dañando y criticando, hablando mal, diciendo, desafiando a los escuadrones, desafiando a alguien que se levante. ¿Quién tiene fe? ¿Quién de ustedes me puede vencer? Entonces déjame decirte que en ese momento, cuando llega David, se levanta el paladín y dice las mismas palabras, pero no era un hombre igual, era un hombre diferente, era un hombre que había entendido la voz de Dios, era un hombre que había sido ungido por la palabra de Dios. Dice la Biblia que David escuchó, escúchame bien, escuchó, di conmigo, escuchó. Digo más fuerte, escuchó. ¿Saben que cuando David escucha esas palabras, entonces dice, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este hombre que se atreve a desafiar los escuadrones del Dios viviente? Cuando la gente vio a David, sus hermanos, escúchame bien, de su casa lo habían menospreciado. Aquí su hermano mayor lo menospreció también y le dijo, ¿por qué has venido a la guerra? Yo conozco tu malicia, yo conozco tu problema, yo conozco que para ver la guerra has venido. Sin embargo, David le dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Acaso no es esto mero hablar? Esto no es lo que la gente está diciendo, esto no es lo que el mundo está hablando, esto no es la situación. O sea, no podemos detener el sol con un dedo, no podemos tapar el sol con un dedo. Los problemas están ahí latentes, las dificultades están ahí. No podemos decir que no hay problema. Claro que sí hay problema, iglesia, pero déjame decirte que hoy el Señor te dice en su palabra que yo puedo restaurar tu casa, que yo puedo restaurar tu vida, que yo te puedo sanar. Aún el Salmo 91 dice que el Señor es tu guardador y que ninguna plaga tocará tu morada. Tienes que entender que hay un poderoso Jehová, Dios de los ejércitos, que hay una sangre que fue derramada, que fue la sangre de Cristo en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Su nombre. ¿Cuántos me dicen amén en esta hora? ¿Sabe qué, amado? Que cuando David llega a ese lugar, él dice, ¿quién es este incircunciso que ha desafiado los escuadrones del Dios viviente? Entonces, cuando él dice esas palabras, dice la Biblia que oyó Saúl las mismas palabras que había repetido David. Cuando David va a Saúl, al rey, le dice,
Pero ¿sabe qué? Tú eres un muchacho, otro menosprecio, otro gigante. El gigante de haber sido menospreciado por sus padres, el gigante de haber sido menospreciado por su hermano. Ahora el rey, o mejor dicho, el ex rey llamado Saúl, lo estaba menospreciando también. Lo había prácticamente denigrado en saber que, a pesar de que lo veía joven, le dijo: tú eres un muchacho. Tú eres un muchacho y no tienes ninguna experiencia. Tú eres un jovencito. Sin embargo, este gigante es un gigante que ha peleado toda la vida. Es guerrero desde su juventud. Dice que estaba prácticamente menospreciando, subestimando el poder de Dios que había en este joven. Cuando este joven escuchó la voz de Saúl, no lo amedrentó. ¿Sabes qué? El diablo va a amedrentarte muchas veces. El diablo te va a decir: no puedo, no puedes hacerlo, no puedes lograr aquello, eres joven, no tienes experiencia, nadie cree en ti. Sin embargo, David no se dejó amedrentar por esas palabras. ¿Sabe qué le dijo? Tu siervo era pastor de ovejas. Tu siervo era pastor de ovejas, y cuando se levantaba el león, se levantaba el oso a agarrar las ovejas de mi padre, salía yo tras él, los hería y le quitaba las ovejas, y si se levantaban contra mí, los tomaba de la quijada y los mataba. ¿Y sabe qué, rey? O sea, así este gigante va a ser igual como uno de ellos. Ese gigante yo lo voy a vencer. Cuando Saúl entendió que este hombre estaba decidido, que tenía la autoridad, que sabía que era un hombre que hablaba con una palabra de autoridad, entonces Dios: ve que Dios esté contigo. Se levanta David, aun cuando probaron con la ropa de Saúl, no fue posible. Él tomó, dice la Biblia, su callado. Más adelante en la Biblia podemos encontrar que este joven tomó realmente prácticamente la autoridad, la palabra, que sabía que Dios estaba con él y sabía que podía haber, o mejor dicho, sabía que podía vencer a este gigante. Aquí está hablando prácticamente. Añadió David, versículo 37, dice: Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl: ve, Jehová esté contigo. Entonces, ¿qué pasa? Versículo 40 dice, el primer libro de Samuel, capítulo 17: y tomó David su callado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y la puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue al filisteo. El filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco. Escucha bien, lo tuvo en poco. A veces los problemas te van a tener en poco. A veces los problemas te van a subestimar. Pero cuando tú vas conociendo, creyendo en la voz de Dios, Dios te va a usar y Dios va a hacer de ti un instrumento para bendición. Cuando este joven se acerca al filisteo, fíjese lo que le dice el filisteo: ¿acaso yo soy perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Pero ¿sabe qué dijo David? Tú me podrás maldecir, tú podrás decir lo que sea. Las noticias hablarán en siempre cosas negativas, serán portadores de malas noticias. Quizás el mundo esté saturado de malas noticias, pero yo quiero decirte algo gigante, quiero decir algo al problema. ¿Sabe qué dijo David? Dice prácticamente al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Le estaba diciendo: tú vienes a mí con problemas, tú vienes a mí con dificultad, tú vienes a mí con temor, tú vienes a mí con diversas malas noticias, tú vienes a mí con enfermedad. Pero ¿sabe qué? Goliat, ¿sabe qué? Gigante, yo vengo a ti. Escúchame bien, yo David, la iglesia de Jesucristo. Quiero que digas y repitas en tu mente: yo como pastor, como persona, como miembro, vengo a ti. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti. Escúchame bien, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yo vengo a ti en ese Dios que tú has provocado, en ese Dios que tú has subestimado. En ese Dios es que yo vengo a matarte, en ese Dios es que yo vengo a vencerte, en ese Dios es que yo vengo a destruirte. Aleluya. Por eso, ¿sabe qué me llama la atención? Que la Biblia dice en el libro de Marcos, capítulo 16, hablando acerca de que este joven, en Samuel habla prácticamente en el poder de Dios. También Jesucristo le dice a los discípulos, cuando se levanta de la resurrección, y le dice a la gente, finalmente, Marcos 16, versículo 14, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados ellos a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído lo que le habían visto resucitado. Y le dijo: y por todo el mundo,
y prediqué el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Escucha bien, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿en qué dijo Jesús? En mi nombre, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán serpientes en sus manos. Y si hubiesen bebido cosa mortífera, nada les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sabe qué? Me gusta esto porque Jesús nos está dando autoridad. Dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Aquí está hablando prácticamente del poder, el mismo que usó David en el nombre de Jehová, es el mismo que vamos a usar nosotros hoy en el nombre de Jesucristo. Por eso te digo, iglesia, te digo, amado amigo, amado hermano, que tienes un poder y una autoridad, y ese es el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, un nombre que es dado a sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuántos me dicen amén? Así que, iglesia, yo quiero decirte en esta hora que Cristo Jesús nos dio esa autoridad. Cristo Jesús nos dio ese poder. No tengas miedo, no tengas temor. No tengas temor de lo que la gente esté hablando. No tengas temor de lo que la gente diga, que este virus te va a matar. No tengas temor de que la gente o el diablo diga que tu hogar no tiene solución, que tu hogar no tiene remedio, que tu familia no tiene remedio, que las finanzas no van a llegar. No tengas miedo de eso. Haz como David, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero también haz como dijo Jesús: en el nombre, en mi nombre haz las cosas, dice la Biblia, y yo lo haré en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Es importante creer que tenemos el poder de Dios, tenemos el poder de Jesús y tenemos principalmente su palabra, que es donde nosotros vivimos por ella. Pues la Biblia dice: lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mis caminos. Es por la palabra, es que te levantes a vencer los gigantes en medio de la angustia, orando y leyendo la Biblia. Tienes que en este tiempo meterte, entrar a la presencia, a la intimidad con Dios. Tienes que entrar a esa intimidad para que Dios pueda bendecirte en el nombre de Jesús. Quiero hacer una oración en esta hora. Quiero que oremos y declaremos en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, que venga sobre nosotros y pueda bendecirnos. Levanta tu mano, repite esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos las gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque somos vencedores de gigantes. Cuando los gigantes se levantan contra nosotros, podemos creer que hay un nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ahora pedimos tu fortaleza. Pedimos, Señor, que tú bendigas la iglesia. Yo declaro la bendición de Dios sobre la iglesia de Jesucristo, sobre la iglesia nuestra que está bajo cobertura en cada lugar del mundo. Señor, bendícelos en el nombre poderoso de Jesús, porque creo que el poder de Dios está en este lugar. Vienen tiempos de avivamiento, vienen tiempos de gloria, vienen tiempos donde la iglesia se levanta, y yo declaro que vienen tiempos donde los jóvenes saldrán a predicar, los ancianos tendrán sueños, como dice el libro de Joel. Declaro que son los tiempos de gloria y los tiempos de bendición, para que nosotros podamos creer en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque estamos cubiertos con tu sangre, en el nombre de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Qué bueno es el Señor. Así que, amado hermano, quiero que pongas en práctica esta palabra. Creer que ya los gigantes han sido vencidos, pero tienes que vencer a algunos otros gigantes en el nombre de Jesús. Quiero darle la gloria al Señor por darnos esta oportunidad. Los que están suscribiéndose al canal YouTube, si quiero pedirte por favor que te suscribas ahí, a la parte de abajito que dice suscribirse. Suscríbete para que cuando haya otro video, podamos subir más videos, ellos te puedan tocar una campanita diciéndote que hay un nuevo video. Así que Dios te bendiga. Puedes ir al canal de Facebook también de la Iglesia Betel Internacional Carora, y a todos los medios, para que realmente Dios pueda bendecirte. Bendigo a la iglesia, bendecimos al pueblo de Dios, bendecimos a los líderes, bendecimos a los niños, bendecimos a este país y bendecimos al pueblo de Israel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.